Buenas tardes, amigos y amigas, nuevamente aquí en El Jarabe, comentando un poquito la actualidad. Nosotros asistimos al domingo que no ha tenido equivalente en la historia incluso electoral, que ya era bastante distorsionada en términos de todos los elementos que lamentablemente uno cada 4 años asiste en alterar la voluntad de la gente a través de, primero, la propia miseria que precede todas las elecciones y que hace que lamentablemente la gente no tenga las posibilidades reales de hacerse de una conciencia, primero porque tiene un sistema educativo extraordinariamente precario, segundo porque tienes necesidades económicas que los distraen, que lo agobian, que lo ocupan esencialmente, y además porque usualmente el partido de gobierno, o el candidato de gobierno, o el candidato del gobernante actual, como fue el caso en esta ocasión, pues cuenta con todos los recursos del Estado. Pero también está incluso el mismo día de las elecciones el fenómeno inédito en términos de la gravedad con la cual literalmente frente a las autoridades, frente a todo tipo de observadores, frente a la gente en general, se compraban cédulas, se compraba la voluntad de la gente. Y ya eso de por sí, lo hemos dicho en las 2 o 3 comentarios que hemos realizado en esta semana, ya de por sí eso invalida y legitima, ¿no?, lo que legalmente está siendo consagrado por esas instituciones que le interesa que esto siga y le interesa que esto siga tal como está. Porque la gente en este país tiene muy pocas posibilidades de realmente fiscalizar a sus instituciones. La gente, el pueblo. Y una vez consagrado en esas instituciones sus jefaturas, hacen lo que quieran hacer con absoluta impunidad siempre y cuando esté en el mismo sentido que el poder político. Pero mírennos, nosotros, y lo he dicho en otras ocasiones, tenemos una situación muy curiosa, porque pareciera como si este país únicamente viviera de lo que los políticos se hacen entre sí. Esos políticos tradicionales, por supuesto, porque aquí todo el mundo es política, desde la misma persona que sale a buscar su cotidiano todos los días y que se queja de sus situaciones, ya hace con lo que le han dejado una política, una micro, una nanopolítica, como usted quisiera, pero hace su política, la de la sobrevivencia, que es lamentablemente la que no deseáramos que fuese. Pero esa es la que está ahí. Esa es la que le ha dejado esa clase política profesional, es decir, esos que viven del presupuesto nacional, esos que viven del erario, esos que viven del dinero público, no todos por supuesto, pero una inmensa mayoría de legisladores, de alcaldes, de ministros, etcétera, viven de eso y trabajan para eso, muy alejado de la gente que están supuestas a representar, a las cuales supuestamente se debe, porque en una democracia, en una verdadera, no como la pseudo en la que vivimos, recordémoslo siempre, y los nombres es importante mencionarlo y ponerle el calificativo que se ajuste más a la realidad, en esta pseudo-democracia, en teoría, el pueblo es el que decide, pero en las elecciones del domingo realmente decidió el pueblo. ¿O fue que al pueblo lo pusieron a avalar o al simulacro de lo que pasó aquí, transformando las condiciones ideales de voto, pusieron a la gente a comprar cédula, a votar por este, a votar por lo otro, porque hay presiones de trabajo, de una familia, etcétera? O sea que eso es esencial, y como decía en el comentario pasado de Edith Febles, lo que nos sorprende a nosotros es el silencio de la iglesia, de la intelectualidad, esas iglesias, esas universidades que fueron ahí, por ejemplo, a hablar de, en fin, de la gran parte de las instituciones que pudieran hacer un contrapeso en la sociedad civil, por ejemplo, los propios gremios, los que quedan, los que están sobreviviendo, lo de los dominantes, es decir, lo de los empresarios. Se han referido muy poco a la ilegitimidad de estas elecciones con un 30% al menos de votos comprados de manera impune y al aire libre. Ahora, ¿qué sucede? Miren, al pueblo, a la gente que no cree ni en la Junta Central Electoral ni en los propios partidos políticos,
la vida de ellos es la sobrevivencia, porque ese es el resultado de las políticas que por más de 4 décadas la clase política tradicional, la que ha gobernado, le ha dejado a la gente. ¿Y qué sucede? Que la inmensa mayoría de medios de comunicación sobreexponen la historia de los políticos en detrimento de la historia de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Que se pasa un silencio al silencio de la gente. Mientras que los políticos, reitero, son sobreexpuestos en los medios de comunicaciones digitales, impresos, etc. Y entonces la historia que uno cree que realmente está pasando es la historia de unos pocos en relación a la historia de la inmensa mayoría de gente. Y a eso es que yo me quiero referir hoy, para reequilibrar un poco y sobre todo, ¿no?, hablar de la historia social de la gente, para reivindicar que aquí el problema no es la oferta, no es la demanda de democracia que tiene la gente. Aquí es la oferta política, es decir, la clase política dirigente, la que le ha faltado a la gente, no solamente haciendo sus trampas electorales con las cuales validar este sistema, sino que también trata con esa sobreexposición tener un sedazo, una manta para cubrir lo que realmente aquí es el resultado catastrófico de la obra de gobierno, no de este, de todos los gobiernos que han pasado por ahí, que son los indicadores sociales. Y yo quiero utilizar esta ocasión para referirme a la historia social que vive la gente, que reitero es el resultado catastrófico y calamitoso de esa clase política que busca reelegirse, a partir de un tuit que en la mañana de hoy observaba en las redes sociales y que es simbólico, es sintomático de lo que esa clase política tiene como relación ante sus representados, ante el pueblo en general. Yo quiero que nosotros veamos este tuit. Este tuit lo firma la cuenta de José Tomás Pérez. José Tomás Pérez es un miembro del comité, del poderosísimo, casi omnipoderoso comité político del partido llamado de la Liberación Dominicana, el partido gobernante. Pertenece a la sección, al bando de Danilo Medina, es decir, el que se busca reelegir. Todos se buscan reelegir porque al final forman una familia, ¿no? Una no tan santa familia, el PLD. Ese señor fue por mucho tiempo dirigente, pero sobre todo senador del Distrito Nacional. Y luego pasó a ocupar su actual función como embajador de la República Dominicana, del gobierno dominicano, ante Washington, es decir, ante el gobierno de los Estados Unidos de América. Este señor participa muchísimo en las redes, diciendo, por ejemplo, en tweets anteriores, que ese sí no se iba del PLD, que pasara lo que pasara, no se iba. Claro que no se puede ir porque de eso vive. Pero yo quiero que prestemos atención a este tweet. Dice, qué horror, ¿y cómo se permite esto en una sociedad de avanzada como la nuestra? De avanzada como la nuestra. Primero dice, qué horror. Entonces, él se hace como referencia a una noticia de un estudio que salió recientemente aquí en el país de organismos multilaterales, que habla sobre, que dice el titular del Caribe, y no es exactamente así, dice, 1 de cada 5 niñas está casada en República Dominicana. En realidad, es 36% tiene actualmente de esas niñas, hasta la edad de 18 años está casada. Hasta la edad de 18 años está casada. ¿Qué nos dice este tuit? En primer lugar, qué horror. Señores, el Partido de la Liberación Dominicana tiene casi 20 años en el poder. Las políticas públicas, sobre todo cuando buscan rectificar, corregir patrones culturales, patrones que se arrastran de un país, de una nación pobre como la nuestra y además saqueada por los gobernantes que hemos tenido en dictadura o en la supuesta democracia que vivimos hoy, toman su tiempo. Pero ese tiempo hace rato que le pasó la cuenta a los casi 20 años del PLD. Es decir, ese tuit nos dice a nosotros varias cosas. En primer lugar, el problema esencial no es tanto la ignorancia que tenga un embajador en Washington sobre la realidad de su país. Como ciudadanos nosotros tenemos el derecho de no conocer, o al menos en sus detalles,
no conocer el panorama calamitoso que nosotros vivimos. Pero es sintomático de que un funcionario de esa categoría no conozca la realidad de su país. Pero todavía es más sintomático con 20 años en el gobierno, 20 años ejerciendo y teniendo contacto con decidores públicos, con esos que tienen la responsabilidad por función, ¿no? Y además porque se le paga para eso, de conocer la realidad, al menos acercarse a ello. Y cuando él utiliza esa expresión de qué horror, lo que quiere decir era que él por ni le pasaba cerca que esa situación ocurría. O sea, él nunca ha tenido en su historial de Twitter o en los informes que le llegan o en algún que otro documento que pueda leer para nutrirse y saber qué país está representando, qué política él debe tratar de conectar con otras realidades para que, por ejemplo, el embarazo de adolescente, que en nuestro país es una calamidad, pueda buscar un bajadero, una disminución de esas tasas tan altas en la región. Nosotros tenemos tasas, señores, en ese estudio que se presentó, que son el doble de la media de la región. Es decir, por ejemplo, de niñas menos de 15 años, el 12% de las niñas de menos de 15 años está casada. Eso significa más del doble del promedio general en la región, que es apenas de un 5%. Entonces, ¿qué horror? Dicen, no, qué horror es cuando yo leo que usted dice qué horror. Pero después de 20 años, administrando la cosa pública, entonces además es una confesión de parte. Es decir, él lo que está reflejando es que ese problema lo está diciendo de manera tan ingenua, porque además cree que al final nadie le va a responder, porque se creen tan omnipoderosos que se sienten que están libres en el decir las cosas y en admitir sin quererlo, se les zafó, parece, sus propias responsabilidades. Esa situación social que vive nuestra población femenina, adolescente y de la infancia, no es producto del azar, no es una casualidad, no es una fatalidad, no podemos resignar, no es responsabilidad directa y concreta de quienes manejan la cosa pública, no, es la responsabilidad de nuestros gobernantes. Ya tenemos, señor José Tomás Pérez, más de 20 años de su gobierno, del suyo y de lo de sus amigos, donde usted se junta de manera frecuente para administrar la cosa pública desde diferentes funciones. Y usted sabe muy bien que ya es hora de que ustedes asuman responsabilidades de ese tipo. Que usted no tenga la idea de desvincularse de lo que esa cifra significa para su propia gestión. Debería usted rendirle cuenta y debería, por ejemplo, en una sociedad realmente democrática, por eso insisto que no lo es, donde supuestamente la democracia liberal tiene una división de poderes para que haya una fiscalización de un poder al otro, donde los legisladores tuviesen ya hoy mismo que estar interpelando a los ministerios incumbentes de la salud pública y del cuidado de la infancia y la adolescencia, porque ante tan calamitosas y catastróficas cifras como la que usted acaba de admitir y tratar a su vez de irresponsabilizarse de su propia gestión, como miembro de este partido, como actor de un gobierno del cual usted dice que tanto representa y que tan leal es en la defensa de una supuesta obra de gobierno. Esos son los elementos que nos llaman a capítulo a nosotros y que nos dice que aquí no hay una democracia, que aquí no hay una, por lo menos en su versión liberal, tanto que la pregonan y tanto que la anuncian por ahí, no existe en primer lugar los instrumentos y mecanismos mediante los cuales, en primer lugar, los poderes puedan fiscalizarse entre sí, sobre todo al Ejecutivo, que es el principal responsable de esa situación. Segundo, la ciudadanía está indefensa, no tiene cómo poder decirle, a través incluso de las organizaciones, de las pocas organizaciones que puede tener algún tipo de vínculo con la realidad propia de la gente, por ejemplo, las ONG o alguna junta de vecinos que esté trabajando directamente con eso. Tiene que venir un organismo multilateral a decirle al país lo que está pasando a partir de una encuesta nacional que, por cierto, se paga con dinero público precisamente para alertar a la gente de lo que está pasando, ¿no? Para alertar a los decidores públicos de lo que pasa. Pero ha habido una reacción. Señor, eso era más importante que estas elecciones. Eso era más importante que cualquier tribunal superior electoral, que cualquier
Junta Central Electoral, que cualquier situación que tenga que ver con las universidades, esas universidades que se prestaron, ¿no?, para avalar estas elecciones fraude, no porque avalaran un sistema de votación, sino porque negaron de manera consciente, y ustedes son muy responsables, y me dirijo a ustedes, rectores de cada una de esas universidades, lo digo con absoluto respeto, pero con firmeza. Ustedes son irresponsables cada vez que ocultan todo lo que pasó, igual a ustedes, señores de la Iglesia Católica. Muy irresponsables. De nada vale decir las palabras de rebeldía en un momento determinado cuando se esconde aquí, ¿no?, la alteración de la voluntad popular a base de la miseria con la que le han dejado al pueblo tener que ir a esos lugares de votación para poder adquirir el dinero de la comida del día. Entonces, cuando nosotros negamos esa realidad, estamos faltándole a la verdad, estamos faltándole a lo que una universidad debe ser, ¿no? Que supuestamente es el último bastión donde está la verdad científica. Que nosotros, si tenemos que creer en algo, tenemos que creer en la ciencia, ¿no? Y lamentablemente, ustedes, señores, se olvidaron de eso, eclipsaron lo que aquí pasó. Entonces, nosotros hoy tenemos que reequilibrar. Yo hago un llamado al periodismo crítico, a ese periodismo que no está apagado, a ese periodismo que no entra en contubernio, a ese periodismo que, de los pocos que quedan ya, trabajar más los temas sociales y buscarle su filiación política, su responsabilidad política. No podemos despolitizar los problemas sociales. Los problemas sociales son de naturaleza política, sobre todo si tienen ya tanto tiempo estos gobernantes, supuestamente ofreciéndole cada 4 años problemas y soluciones a este país, que todavía no la tenemos, ni en los problemas de infraestructura como la electricidad, el agua potable, etcétera, la vivienda, por ejemplo, que es un tema, reitero, y utilizo la denominación calamitosa porque eso, es un escándalo de urgencia, ¿no? Pero ni siquiera en esas cosas de infraestructura tenemos, ni siquiera hablar, señores, de los elementos concretos de servicios públicos que hacen que la gente pueda renacer un poquito de las cenizas o de la desesperanza en las cuales la miseria lo pone a vivir. Y tenemos ahí la supuesta revolución educativa. Yo soy el primero que admito que los cambios en educación no son fáciles, que toman su tiempo, pero ya tenemos 6 años de una supuesta revolución educativa que no ha traído ningún indicador fundamental de mejora para nuestros muchachos. Seguimos teniendo las peores notas, no del continente, del mundo, dentro de esas evaluaciones estándar en las cuales la República Dominicana está implicada para analizar qué tanto leemos, qué tan bien o no comprendemos, qué tanto calculamos, etcétera. Y estamos ahí, ¿no?, siempre bajo esa premisa del bulto, del allante y del movimiento de parte de la propaganda gubernamental, reitero, y de los propagandistas de estos gobiernos. Pero tenemos una cosita también que hay que atribuirle a la oposición. Lamentablemente tenemos una oposición también poco responsable en trabajar precisamente y de acompañar a la gente en sus padeceres, en sus malestares, en sus condiciones vulnerables de miseria. Nosotros tenemos que estar, si ustedes son políticos, tienen que estar al lado de la gente, no solamente acompañándola, sino denunciando y sobre todo proponiendo. Yo estoy seguro que aquí se ha subestimado la función y la importancia de las ideas a la hora de poder convencer a la gente. Y eso ha pasado no porque haya habido pocos convencedores, si me permiten la expresión, sino porque no ha habido para nada el trabajo, hacer la tarea de decirle a la gente, por ejemplo, sacar estos fenómenos sociales que están ahí, que reitero, no cayeron del cielo, cayeron del Palacio Nacional. Estos males que aqueja a la población dominicana son directamente, responsabilizan y ponen en la silla acusadora al presidente de la República, a los 2 presidentes que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años, con el intermedio, por supuesto, de la otra persona del partido hoy revolucionario moderno, Hipólito Mejía, que es corresponsable de todas estas situaciones que hemos tenido. Por eso somos muy coherentes a la hora de señalar a la clase política gobernante, a la que está gobernando, a la que quiere aspirar a gobernar con estos partidotes, que además son financiados por el dinero público también,
y a los que ya han pasado por esas administraciones, pero sobre todo les recae a este gobierno que ya tiene, reiteramos, 6 años. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicarle, señor José Tomás Pérez, embajador José Tomás Pérez, miembro del comité político, funcionario de este gobierno, cómo nosotros podemos horrorizarnos de una obra que ha sido suya? Si esas cifras son un horror, usted es responsable de una casa del terror. Si eso es un horror, usted pertenece a los administradores de la casa del terror, con la que han convertido a las realidades de nuestros barrios, a las realidades de nuestras zonas rurales. Esa es la idea esencial de una sociedad hoy violenta. ¿Pero por qué violenta? Porque ha sido agredida, porque no le han dejado los caminos esenciales para poder construir su vida de manera pacífica. Por eso hoy, y aquí otro tuit que yo miraba en la mañana de hoy, un niño de esa revolución educativa, un hijo de los barrios más humildes, un hijo de esa escuela pública que supuestamente está en jornada extendida, mató de 11 años a un compañerito. ¿Ustedes creen que eso de dónde viene? ¿Eso viene del azar? No. Eso viene de una realidad que se concatena. Eso viene de una cadena de violencias que baja desde allá arriba, desde esos que deciden lo que le van a dar a los pobres para sobrevivir y lo que no le van a dar. Y cuando a la gente no le dan las cosas, toma por sus propias vías la forma de cómo hacerse. Y cuando eso los más pequeños lo miran, cuando eso los más pequeños aprenden de cómo hacer, llegan a la escuela cargados de violencia, compañeras y compañeros de la televisión, de los medios que nos están escuchando. No, eso lo ha estudiado la antropología. Nosotros no nacemos violentos. La sociedad nos va haciendo violencia. Pero ¿quién confecciona los canales y los ejemplos de esa sociedad? Los gobiernos. Porque son los que administran las cosas públicas, son los que deciden el destino, son los que construyen la historia del día a día, son los que asignan parte del presupuesto y cómo atribuir ese presupuesto a determinadas acciones que supuestamente deben corregir eso. Así que es un horror, señor José Tomás Pérez, su horror, porque usted pertenece, reitero, a los administradores y propietarios de esta casa del terror que ustedes han construido.